Esta descripción histórica de la partida de Pablo produce, al menos a mí personalmente, mucha emoción. Realmente Pablo pudo haber concluido ya con lo que hemos visto esta mañana. Queridos amigos, yo me he comportado honestamente entre vosotros. Un abrazo, me voy. Pero Pablo está mirando lo que tiene delante y tiene un grupo de ancianos de la iglesia en Éfeso. Y Pablo no solamente quiere decirles adiós, quiere decirles las últimas palabras en relación con la conducción de la iglesia. Nunca Pablo estuvo separado de una iglesia local. Quiero recordaros que la única institución reconocida en el Nuevo Testamento es la iglesia. No hay otra. Por tanto, no se puede, bueno, poder se puede, pero no se debe hacer ninguna cosa al margen de la iglesia local. Por consiguiente, Pablo está pensando en el viaje a Jerusalén y él tiene en mente, como decía esta mañana, el camino a España. Y él sabe que la iglesia de Antioquía está muy lejos de su nuevo mundo de trabajo. Y Pablo escribe una carta a los romanos. Y si me permitís esta forma de expresarlo, traslada su membresía de la iglesia de Antioquía a la iglesia de Roma. Y le dice, vosotros me vais a enviar, me vais a encomendar, porque no hay ministerio al margen de la iglesia. No sé si lo entendemos bien. Yo sé que lo entendemos bien. El problema no es una aceptación intelectual de las cosas. Es una realidad. Y la iglesia está siendo muchas veces muy desatendida porque no la consideramos de verdadera importancia. Ahora, ahí aquellos ancianos que se van a despedir de Pablo, Pablo tiene en mente el futuro de la iglesia en Éfeso y también de las otras iglesias, pero específicamente de la iglesia en Éfeso, y va a darles a los ancianos de esa iglesia unas advertencias solemnes. Abrimos nuestra Biblia, capítulo 20, versículo 26 en adelante. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Yo creo que no necesita ningún comentario. Es suficiente lo que estamos leyendo en este pasaje inspirado. Pero, puesto que hay que comentar esos versículos, quiero hacer una división de ellos. En primer lugar, el ejemplo. En segundo lugar, la advertencia. Y en tercer lugar, la bendición.
Primeramente, el ejemplo. Pablo se presenta ante los ancianos que le conocen por 3 años. Pablo se presenta como modelo. Versículo 26, yo os protesto, es decir, os digo afirmativamente, os conmino a que digáis conmigo también esto, os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. No dice Pablo, recordad lo que hice en el pasado. ¿Qué dice? En el día de hoy, mirad, observad, hasta ahora mismo, hasta este mismo instante, ¿tenéis algo que decir de mi comportamiento? Pablo es modelo y puede decir, imitadme a mí por una razón, lo dije esta mañana, porque yo imito a Cristo. Y vuelvo a recordaros lo que es para mí de capital importancia en el día de hoy. Dije uno de estos días, no sé si os acordáis de esto, que hace 500 años se produjo una reforma en la iglesia, ¿verdad? Han pasado demasiados años y la iglesia necesita otra reforma. Y la reforma que la iglesia necesita descansa en 2 pilares que se están perdiendo: Cristo y la palabra. Y si no recuperamos a Cristo en la iglesia, no tenemos luz en el camino, no tenemos camino para andar, no tenemos ejemplo de vida, no tenemos fuente de poder. ¿Os dais cuenta de la importancia de recuperar a Cristo? Por tanto, Pablo dice, recordad, miradme, estoy aquí en la playa, hasta el día de hoy yo he mantenido una vida ejemplar. Y dice algo más en el versículo 26, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Os dais cuenta que Pablo es un hebreo? 100%. Y esto es un hebraísmo que Pablo está tomando de aquella parte de la profecía de la atalaya. Y esto tiene una cierta aplicación. ¿Por qué razón? Porque Pablo estuvo durante todo ese tiempo anunciando el mensaje de la gracia como mensaje de salvación a todos. El evangelio fue extendido y predicado por Pablo no en el campo limitado de una iglesia, sino en general. El apóstol predicó en el Areópago, el apóstol predicó a las multitudes, el apóstol se enfrentó con las gentes y Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios que salva. Por tanto, Pablo no tenía moralmente ninguna responsabilidad de los que se perdían. ¿Por qué? Porque había predicado el evangelio de la gracia. La primera pregunta que tengo que hacerme yo, Samuel Pérez Villos, cuando predicas el evangelio de la gracia? ¿O estás predicando un mensaje intelectual? ¿Pueden entenderte todos lo que estás diciendo? Porque tienes una responsabilidad. Dios nos ha enviado no a unos pocos, sino a todos. ¿A qué? A predicar el evangelio. Pablo no predica un evangelio que no tenga que ver con el reino de Dios. Alguien me preguntaba hace un momento, me gustaría repasar un poco el concepto bíblico del reino de Dios. Fantástico. Pero quiero decirte que al reino de Dios se accede por el nuevo nacimiento. De manera que cuando Nicodemo pregunta al Señor qué es lo que tenía que hacer para entrar al reino, Nicodemo, como buen judío, sabía o quería o pretendía justificarse por obras de la ley, y él se encuentra con que la profecía dice, os haré pasar por debajo del vínculo del pacto y debajo de la vara. Y Nicodemo dijo, yo daré la medida para entrar al reino. Habré hecho bastante para entrar al reino. Y Nicodemo va de noche a ver a quién, a Cristo. Yo no sé si fue en esta reunión de hombres que lo dije, pero perdonadme, ya muy viejo, me olvido de lo que digo. Perdonadme si os digo que muchas veces hemos golpeado a Nicodemo, ¿verdad? Yo tengo en mi mente un mensaje que oí hace no sé cuántos años, que el título del mensaje era Nicodemo el cobarde. Y era cobarde, ¿por qué? Porque vino a Jesús de noche. ¡Wow! Vaya interpretación bíblica. El pobre de Nicodemo tiene un problemón. ¿Cómo sé yo si entro al reino o no? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? El Mesías. Pero está muy ocupado el Mesías. Por la mañana
discute con todos mis colegas fariseos en el templo, enseña a las gentes, en fin, tiene conflictos continuados. Al mediodía se va con los discípulos al monte. No se puede interrumpir porque los discípulos nunca entienden nada y él tiene que explicarle todo. Y luego a la tarde vuelve al templo y resulta que cuando empieza a caer el sol le traen, ¿qué cosa? Multitudes para ser sanadas. Y luego se va a Betania. ¿Cuándo puedo yo hablar con él? Cuando todos duermen. Y Nicodemo va de noche para dialogar tranquilamente con el Mesías. ¿Y qué ocurre? El Mesías le ve y le dice, mira Nicodemo, te voy a resolver el problema en 2 minutos. Si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. De manera que el apóstol Pablo, que conoce muy bien todo eso, estaba predicando el evangelio del reino y proclamando un mensaje de salvación. ¿A cuántos? A todos. ¿Qué dice Pablo? Yo no tengo ninguna responsabilidad con los que no quieren creer, porque he predicado el evangelio a todos. Y vuelvo a recordaros que esta expresión de Pablo es lo que Ezequiel en el capítulo 33 y en el versículo 4 dice: de la atalaya que está sobre el muro de la torre, y ve venir al enemigo, y si no da aviso, la sangre de los que mueren es responsabilidad suya. Claro, el literalismo a veces nos lleva a decir, si yo no predico el evangelio y uno se muere porque no escuchó el evangelio, yo tengo responsabilidad de la perdición de ese hombre. No, Dios no te va a pedir esa responsabilidad, pero te está exigiendo que prediques el evangelio para que todos crean. ¿Está claro? Lo que hagan las personas que lo escuchan es otro problema y no es tuyo, es de las personas. Y Dios puede actuar en salvación y llamar a unos y convencerlos como a Pablo en el camino y dejar que otros acepten o que rechacen. Dios no conmina, no obliga a nadie a la salvación, le prepara todo lo necesario para ser salvo. Y Pablo dice, mi ocupación aquí fue cumplir mi ministerio. Dios me llamó y me puso como apóstol para predicar el evangelio, lo he cumplido. Veis que tengo las manos limpias. De manera que aquellos pueden analizar el ministerio de Pablo. No pienses en Pablo. Yo quiero que pienses en ti. Dios te ha salvado para que prediques el evangelio. Lo haces. Estás impactando tu entorno con el evangelio de la gracia. Los que están contigo en el trabajo el lunes próximo, ¿ven a Cristo en tu vida? Hemos cantado una canción que yo hacía, estas canciones de hoy por la tarde, yo hacía no sé cuántos años que no las oía. Y me alegro mucho de escuchar música muy agradable para mí. Dice que somos luces, ¿verdad? Hay por ahí una canción, tuve una vez una experiencia muy interesante. Digo una experiencia, ¿cómo diría yo? Subjetiva. Estábamos con una campaña evangelística en un polideportivo lleno de gente y las iglesias en la entrada estaban dando una vela, una velita chica a cada persona. Y cuando se terminó la reunión, un hombre con una voz extraordinaria y la orquesta que estaba ahí tocando salió y cantó aquella canción que dice enciende una luz. ¿La conocéis? Déjala brillar. Y mientras esto se cantaba, la gente estaba encendiendo sus velas. Y la luz del campo, del polideportivo, disminuyó y a última hora se estaba viendo la luz que encendieron en esas velas. Estaba disminuyendo. Es muy emotivo, es una cosa sensible, no tenía ninguna doctrina fundamental para entender la vela. Pero lo que quiero decir es que el Señor ha dicho algo serio para ti y para mí. Tú eres la luz del mundo, no dejes de brillar. Y tu responsabilidad no está en salvar tú, pero está en predicar el evangelio. ¿Me estás siguiendo? Las iglesias ocupan mucho más tiempo en discutir de problemas internos que no solucionan que en predicar el evangelio de la gracia de Dios. El alcance del ministerio de Pablo, versículo 27.
porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. ¿Sabe lo que dice el texto, verdad? Yo os he enseñado en 3 años toda la palabra. Y es algo muy interesante. Pablo sujeta su enseñanza y su ministerio ¿a qué? A todo el consejo de Dios. Hermanos queridos míos, es urgente en la Iglesia de Cristo recuperar la Biblia. Y recuperar la Biblia no solo en el púlpito de la iglesia. Alguien dice, pero si nosotros en la iglesia predicamos la Biblia, toda la Biblia. En segundo lugar, tenemos que recuperar desde la iglesia la Biblia en la familia. Y llevar a la convicción de los padres que la única forma de que el camino de sus hijos sea un camino recto es guardar su palabra. ¿Entiendes esto o no? Y que los padres estén sujetos a la palabra. Y que el marido ame a su mujer sobre todas las cosas aquí en la tierra conforme a la palabra. Y que la mujer respete a su marido conforme a la palabra. Y que los padres se vuelquen sobre los hijos porque la Biblia lo enseña. Y que los hijos respeten a sus padres porque la Biblia lo dice. Hermanos míos amados, la Biblia no se lee bastante en la familia. El gran problema es que tampoco se lee en el individuo. Yo no voy a pedir manos arriba. No me interesan las manifestaciones. ¿Cuántos de vosotros tenéis un plan de lectura anual y lo cumplís? ¿Cuántos estáis leyendo la Biblia entera todos los años? ¿Requiere solo un cuarto de hora diario? Por tanto, tenemos que recuperar la palabra o no. Y Pablo dice, yo os he anunciado toda la palabra de Dios. ¿Tú crees en la inspiración de la Biblia o no? ¿Crees que la Biblia entera es inspirada por Dios o no? Predica toda la Biblia, por favor. Y elabora un plan. Tú tienes una iglesia, tú eres un líder, tú tienes una responsabilidad. Elabora un plan para que la iglesia en 5 años haya dado un repaso a toda la Biblia. Y los creyentes sepan abrir la Biblia y buscar los libros de la Biblia. Os enseñé todo el consejo de Dios. Tú sabes por qué lo hacía. ¿Quieres abrir primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 3? Alguien me lo lee, por favor. Y hubo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, ¿qué te parece? A Pablo tenía tal respeto por su ministerio que dice que estaba débil. Pudiera ser que estuviera enfermo o debilitado por algo, pudiera ser también, pero específicamente Pablo tenía un concepto. Mis fuerzas con las de Dios son siempre menores que las de Dios solo. ¿Te das cuenta de esto? Mientras tú tengas fuerza, no necesitas la de Dios. Y yo veo las iglesias, muchas iglesias hoy en día, planes de crecimiento. ¿Oísteis esto alguna vez? Claro. ¿Qué es crecimiento? Pues es la técnica comercial o la técnica empresarial adaptada a la iglesia para que la iglesia crezca. No hay crecimiento más que Hechos capítulo 2 y la parte final de Hechos. No hay otro. No lo inventes. Hay pastores, maestros, enseñadores que suben al púlpito con su sermón, el suyo. Hoy voy a hablar, no sé de qué. Pongamos un ejemplo. Voy a hablar de la necesidad de evangelizar un pueblo por aquí. Por tanto, lo que voy a hacer, punto 1, necesitamos evangelizar. Punto 2, debemos evangelizar. Punto 3, tenemos que hacerlo de esta manera. Ahora ya tengo 3 puntos. Y voy a dirle otros tantos en el medio, mis puntos. Para eso busco textos de apoyo a esos puntos. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, tú dices a la Biblia que diga lo que tú quieres decir. Y así hay mensajes absolutamente estériles en la Iglesia de Cristo.
Y hay mensajes represivos en la Iglesia de Cristo, carentes de gracia. Y hay mensajes que son insufribles para muchas congregaciones, porque el líder de turno quiere decirle a la Iglesia lo que él quiere que se le diga. No es la forma de Pablo. Pablo enseñaba toda la Escritura. Hermano mío amado, Dios no bendice tu palabra, bendice la suya. Y el sermón fluye del texto, ¿o no? Estamos con unos versículos porque voy a contar yo historias de otra cosa. Si está aquí. Este es el mejor bosquejo del mundo. La propia Biblia predica la palabra de Dios. Pero hay algo más. Ya que solo la palabra de Dios es bendecida y solo la palabra de Dios es utilizada por el Espíritu para avivamiento, si no predicas la Biblia, no pienses en el crecimiento, en la sanidad espiritual de los creyentes y en el avance de la Iglesia. Porque la lección de dependencia de la palabra de Dios es evidente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y porque Zacarías dice, no es con ejército ni con fuerza. Es decir, no son por medios humanos, sino con mi espíritu. Quiero decirte lo que tú sabes muy bien. Yo estoy hablando a personas que conocen muy bien la Biblia. No existe ninguna forma de un avivamiento en la iglesia que no sea por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu. ¿Lo reconoces o no? Ahí tienes el avivamiento en tiempos de Nehemías. Nehemías reúne a toda la congregación de Israel desde el alba, para culto, desde el alba hasta el mediodía. Y en esa reunión prepara una buena banda musical para cantar y que se anime la gente. Y de vez en cuando 5 o 6 aleluyas para que el corazón se llene de gozo y no sé qué más y no sé qué tal. Y al final, cuando ya es la hora de la comida, el mediodía, entonces prediquemos el sermón de 10 minutos. Entiende esto, por favor. El pueblo de Dios viene al culto en la iglesia no para oír la voz del hombre, sino la voz de Dios. ¿Está claro o no? Y si hay algo que reducir en el culto, reduzcámoslo, pero no reduzcamos el tiempo del ministerio de la palabra. Y exijamos al predicador que predique qué cosa. La palabra. ¿Está claro? Pablo hace esta advertencia por una razón. Porque lo que tenemos que cumplir es el mandato de Cristo. Y Cristo dijo a los apóstoles, enseñándole a los recién convertidos que guarden todas las cosas que Dios he mandado. Bueno, seamos lógicos, por favor, y perdonadme que yo me atreva a decir tantas cosas. Ya me voy después, no me invitáis más si tiempo terminado. Pero perdonadme que diga esto. No es posible que en una iglesia que se predica el Evangelio y una persona cree en Cristo, no es posible que se deje sola a esa persona todas las semanas de domingo. No es posible. Una persona que ha creído en Cristo hay que ponerle inmediatamente al lado suyo una persona que lo distingue. No hay vueltas de hoja. Decimos, ¡ay, qué bien! El domingo pasado una conversión. Boletín de la iglesia, una conversión. No, lo que habría era que lamentar que de tantos que vinieron a la reunión no creyentes solamente se convirtió uno. ¿Me está exigiendo? Y colocar a su lado una persona que lo discipule y lo ayude, porque Cristo dijo, predicad el Evangelio y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo. Hermanos queridos míos, el discipulador tiene que enseñar Biblia, ¿o no? Por tanto, tiene que. Y le vamos a enseñar a nuestro recién convertido, ven para acá, te voy a enseñar. Tienes una bendición grande, estás en una iglesia que tiene 140 años. ¡Oh, qué barbaridad, qué iglesia! Y al mismo tiempo es la iglesia más ortodoxa de todas las que hay en la ciudad. ¡Qué bendición tienes, chico! Y al pobrecito le importa un rama. Todas esas cosas.
porque lo que él necesita es conocer a quién. Bueno, el apóstol Pablo dice, yo estoy limpio porque he estado haciendo esto durante 3 años. ¿Lo tenemos en claro o no? Segundo, Pablo va a hacer advertencias. Dice, miradme, esto es mi vida, juzgad vosotros mismos. Sí, Pablo, es verdad. Es verdad que ha sido un modelo de vida cristiano. Dice, pero quiero advertiros ahora algunas cosas a los líderes. Versículo 28. Porque yo he vivido de esta manera y he enseñado la palabra de esta forma. Mirad por quién. Es decir, la primera labor pastoral en una iglesia es pastorear a los otros pastores. Qué cosa curiosa. Cuando una persona llega al ancianato, al pastorado, llámale como te parezca mejor, queda exento de toda exhortación y de toda reprensión y de toda acción, porque él ya es anciano de la iglesia. ¡Qué error más tremendo! No hay oveja que no necesite ser pastoreada. Y aquí Pablo dice, mirad con atención, mantened cuidado por vosotros. ¿Quiénes? Por los ancianos. Porque la vida cristiana, según Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 21, dice que Cristo dejó sus huellas, sus pisadas, para que nosotros las sigamos. ¿Lo dice o no? Por tanto, los pastores en la iglesia que pastorean y conducen el rebaño tienen que hacerlo sobre las pisadas de Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Y esto exige que cada uno de los pastores, con nuestras debilidades, con nuestros problemas, con nuestras imperfecciones, seamos alentados, animados, ayudados y reprendidos. Porque son ejemplo para la congregación. Por tanto, le dice, tened cuidado de vosotros. ¿Queréis abrir, por favor, vuestras Biblias en carta primera a Timoteo, capítulo 5 y versículo 20? ¿Y alguien lo lee, por favor? A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Muy bien. El versículo de la reprensión pública del primer desgraciado de turno. Este pecó, no importa. Delante de toda la iglesia y vamos a darle ¿para qué? Para que el resto tema. ¿Quieres volver tu página o avanzar hacia atrás al versículo 17? ¿De quién habla Pablo? ¿A quién está dirigido ese párrafo? A los ancianos. Por tanto, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, etcétera, 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 etcétera. Cuidados. Y los que persisten en hacer las cosas incorrectamente, repréndelos delante de toda la iglesia, porque aquí no hay jerarquías. ¿Se hace esto? Se supervisa la labor de los ancianos. Si se supervisaran los ancianos de otra manera, habría la mitad de las divisiones de iglesia. Y es responsabilidad del Consejo de Ancianos supervisar la vida de los otros, velando por la iglesia, porque el cuidado abarca a todo el rebaño. ¿Notáis esto? Todo el rebaño de Dios. Por el ministerio de pastoreo, siguiendo el ejemplo de Cristo, tiene que atender de 4 cosas. Primero, de provisión. Hay que dar lo necesario. Para el rebaño, para los ancianos también hay que dar lo necesario. Segundo, compasión, porque Cristo restaura a la oveja perdida. Tercero, restauración, tomando y animando para recuperar a las que han tenido un comportamiento erróneo. Y en cuarto lugar, alentando.
Hay mucho aliento en la iglesia. Permitidme poneros un ejemplo. La disciplina en la iglesia solo puede aplicarse hasta la restauración de aquel que está en curso de pecado. ¿Estáis seguros? Le ponemos en disciplina ¿para qué? Para que rectifique. Ahora ha rectificado. Ha confesado su falta. ¿Podemos seguir con la disciplina impuesta? No. Porque mantener una disciplina a alguien que ha rectificado es castigar a la persona por un pecado que Cristo ya llevó a la cruz. Somos mayores, somos ancianos de iglesia. Yo quiero hablaros un ejemplo claro. Luisa y Juan, novios en la iglesia o amigos en la iglesia, resulta que los dos vienen al consejo de ancianos y dicen, llorando, hemos tenido un problema. ¿Cuál fue el problema? Y los miras y les dices, fornicario. Sí, es verdad, fornicario. Pero yo he pedido perdón a Dios. He caído. Es verdad que he caído, lo reconozco. He pedido perdón. ¿Estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido. Bien. Domingo próximo, en el culto de la mañana, generalmente, digo a la iglesia, salgan por favor los que no están bautizados. Y digo a la congregación, vamos a poner en disciplina a Luisa y a Juan, como se llamen, porque han caído en un pecado de fornicación. Si no, se han reconocido. Lo único que consigues con eso no es disciplinar, porque ya están restaurados, ya lo han confesado. Lo único que consigues con eso es destruir la vida de los jóvenes y darle de comer basura a los carroñeros de la iglesia. Tendrás que intervenir ahí, y si alguien de ellos o ellos están ejerciendo algún ministerio en la iglesia, tendrás que decirle, bueno, por un tiempo no, porque hay que recuperarse. ¿Dios restaura a la oveja extraviada o no? ¿Dios restauró a un Pedro que le negó o no? Este es el ejemplo del gran pastor de las ovejas que los pastores tienen que ser. Y es hora de comenzar a entender que la bendición más grande para un pastor en la iglesia es restaurar a Cristo. ¿Está claro? El apóstol Pablo habla de todas estas cuestiones en cuanto a los ancianos. Estoy viendo aquí algunas notas, tengo demasiadas notas, me salto unas cuantas. Hay un problema más que Pablo detecta. Mirad por vosotros. Porque más adelante en la historia de la iglesia, Juan va a hablar de un hombre. El único hombre de la iglesia que se le menciona como con deseos de mando. ¿Sabéis quién es, verdad? Se llama Diótrefes. Diótrefes es pastor, anciano, lo que te dé la gana de una iglesia. Y él dice, aquí mando yo. Y algunos le dicen, don Diótrefes, por favor, ¿por qué hace usted esto? Porque sí. Miren ustedes que yo no lo encuentro mucho en la Biblia. Y disciplinado, no puedes participar para nada en la iglesia. Pero, don Diótrefes, atiéndame, por favor. Yo quiero hacerlo con la mejor forma, porque entiendo que fuera de la iglesia. Esto es lo que hace Diótrefes. ¿Por qué lo hace? Porque anhela tener el primado. Esta es una especie en extinción que no se extingue. Y es una especie que habita entre nuestras iglesias. Yo soy, yo soy, yo soy. Tú no eres nada. Porque el único que es algo en la iglesia, ¿sabe quién es? El Señor.
Hermanos míos, yo he visto en estos 40 años de ministerio y en visitas a muchas iglesias lo que el Diótrefes de turno está haciendo en la congregación. Y he visto personas de años, servidores en la iglesia, que aman la palabra, llorando porque no pueden continuar en la congregación. Hermanos míos amados, en el nombre del Señor, velad por vuestros compañeros de lucha. El apóstol Pablo sigue adelante y dice, tienes que apacentar la grey de Dios. Bueno, qué bien, voy a apacentar, soy pastor. Dice, no te olvides de una cosa, que él ganó por su propia sangre. Las ovejas del rebaño son enormemente importantes porque cada una de ellas ha costado, ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Luego, ten muchísimo cuidado con ellas. Primero, porque no son tuyas. Y segundo, porque el gran pastor del Salmo 23 te da ejemplo de cómo está tranquilo el rebaño. Su vara y su cayado me dan aliento. A veces entendemos que la vara es para tirársela a la cabeza a la oveja díscola y el cayado es para partir las patas para que nos quede. Pero es todo lo contrario. La oveja está tranquila porque el pastor tiene una vara para pegarle al lobo. Y tiene un cayado para que cuando la oveja resbala, la enganche por dar y la suba dentro. Porque son las ovejas de su rebaño. Hace muchos años tenía unas conferencias en una ciudad de España, San Mateo. Allí en esa iglesia estaba un misionero neozelandés y yo fui a la congregación y me hospedaba en su casa. Su abuelo, su no sé qué, había sido oficial del cuerpo imperial inglés en la India. ¿Sabe lo que era ese hombre? Una línea recta. Lo primero que me dijo es, bueno, desayunamos y comemos a las 12 o'clock. Y a las 12, sonando en la campana de la catedral, la hora, estábamos sentándonos en la silla. Esto es así. Bueno, a mí me encanta, está bien. Pero claro, las 12 en España para comer es una hora muy imperfecta. Está todo el mundo trabajando. De modo que todos trabajando, nosotros comiendo. Yo procuraba extender la conversación todo lo que podía, pero llegaba a la 1:45 y había que moverse. Y entonces él, que tenía un coche chiquito, un Renault 4x4, esto decía, vamos hasta el campo a pasear. Pues vamos hasta el campo a pasear. E íbamos a una parte ya a la salida de la ciudad, aparcaba allí su automóvil y nos íbamos a pasear por el campo. Había un río muy lindo, cruzábamos el puente, en fin, todo lo que os imaginéis, eso hacíamos. Pero un día de la semana yo vi venir a un pastor con un rebaño de ovejas. No me llamó la atención, aquella es una zona de ovejas y el rebaño era grande. Y el pastor, lo que sí me llamó la atención fue esto, el pastor llegó a la altura del puente. El perro vino y el perro se puso a hacer su oficio y reunió todas las ovejas ahí a la bocadura del puente, el pastor delante, no pasaba ninguna, y de pronto lo que me sorprendió, se metió así por medio de las ovejas y agarró a una, así por aquí, la levantó del suelo. Yo dije, qué raro. Sacó el cinturón suyo del pantalón, le echó la hebilla y a la pata de adelante real y ató la pata de atrás, quedó la oveja así con las dos patas, la puso en el suelo, chao. El rebaño cruzó. Llegó al otro lado y deshizo la operación. Puso el cinturón, la oveja salió. Bueno, dije, qué rarísimo es eso. Segundo día, misma hora, mismo pastor, mismo rebaño, misma acción. Yo dije, no, yo no me quedo sin saber por qué pasa aquí. Y yo me acerqué al pastor y le dije, perdóneme una pregunta. Me llama la atención lo que está haciendo. Y él me miró como catedrático licenciado en ovejas. Y me dijo, usted no conoce
mucho de ovejas, ¿verdad? Yo le iba a decir, de 2 patas un poquito, pero de 4 no conozco nada. Y él me dijo, pues mire usted, esta oveja que usted ve tiene un problema. Y es que cuando llega al puente no cruza el río. Y lo que hace es ponerse a correr por el prado. Y detrás de ellas, el resto. De manera que yo agarro la oveja, le pongo las patas en corto y las otras ovejas la llevan al otro lado. Cuando él, oye, yo me quedé, le dije, muchas gracias. Yo dije para mí, ¿qué? Si soy yo, lo arreglo al momento. Me como la oveja y se acabó la oveja. Pero me ha dado una lección importante. En el rebaño que Dios te ha dado para pastorear, hay ovejas que tienen problemas de este tipo. No las golpees. Ayúdalas. Dale lo que ellas necesitan para que puedan acompañar al resto del rebaño y gózate al ver que todos caminan siguiendo las pisadas del Maestro. Ahora, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El pastor tiene que confrontar al lobo y golpear al lobo para liberar las ovejas. Y dice, van a venir. Ahora, los lobos que entran al rebaño generalmente son falsos profetas, dice Cristo. ¿Recuerdas las palabras del Señor en Mateo 7:15? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dios advirtió, ya Cristo advirtió esto a su pueblo. Y Pablo, que vive a Cristo, está haciendo la misma advertencia. ¿Os dais cuenta? Van a venir lobos rapaces. Gente que hace creer al pueblo de Dios que vienen en nombre de Dios y dicen cosas en el nombre de Dios. En nuestros días hay cientos de lobos rapaces cerca de nosotros que se llaman apóstoles y que dicen que tienen una autoridad de parte de Dios para decir al pueblo lo que sea y tienen que obedecer. Lobos rapaces. Personas que vienen con doctrinas contrarias a la Biblia, y no estoy hablando de doctrina interpretativa general, estoy hablando de doctrina fundamental. Y el pastor tiene que estar cuidando de estos lobos. Veníamos un día de viaje, bueno, cito un texto antes, lo cito después. Veníamos un día de viaje, entramos en la reunión de la mañana en la iglesia, y uno de los ujieres de puerta me dijo, oye, tengo que decirte algo. Dime. Hace una semana, 2 semanas, vienen unos ancianos de los adventistas al culto. Pues qué raro. Ya cuando hice eso, ya se me enciende un chip. Dice, qué raro que los ancianos. Sí, ¿y qué hacen? Nada. Están en el culto. Y cuando termina el culto, reparten unos folletos. ¿Aquí adentro? Sí. Bien. Prediqué ese día y los vi. Allí estaban hacia el fondo, sentaditos los dos. No bien se dice amén. Ahí se levantan y no repartieron folletos ese día. Repartían CDs. De modo que yo me voy allá y mi compañero de ministerio estaba hablando con bondad admirable. No hagan ustedes esto. Yo dije, pero niños, ahí tienes a 2 lobos, venga. Y yo llegué allí y dije así, con el carácter que Dios me dio. Le dije, ¿qué pasa aquí? Y mi colega me dice, estoy diciendo lo que están repartiendo. Y yo dije, venga, todos esos CDs, aquí, encima de mi mano. Los otros me miraron, agarré el grupo de CDs, se los di y le dije, y ahora a la calle. Vaya cristiano, me dice uno de ellos.
Le dije, mira, yo puedo tolerar a mis ovejas lo que sea, pero golpeo a los lobos, a la calle. Y si os veo el domingo que viene, paro el culto, subo al púlpito y digo a la congregación, ¿quiénes sois vosotros y qué creéis? Bueno, se fueron. Sé que por 2 domingos estaban en la acera de enfrente repartiendo, pero en la calle hagan lo que les parece mejor. Pero lo que tenemos nosotros es que proteger el rebaño, ¿es así o no? Muy bien, y tenemos que actuar contra los lobos de esa manera. Ahora bien, un pastorado eficaz cuida del rebaño y se da cuenta de los falsos. No te olvides que estos lobos están disfrazados o no. Hijos del demonio. Porque Pablo dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y te enfrentarás cada día que pase a la mayor sutileza del diablo y vendrán a decirte que esto es bíblico y que aquello es bueno y que mantén la palabra, por favor, y defiende el rebaño. Ahora bien, versículo 31, voy corriendo, ya veis que vamos saltando. Alguno, versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pero me quedaba ahí una cosa que no puedo dejar de decir. De entre vosotros saldrán algunos que van a enseñar cosas para llevar detrás de ellos un caballo. Es un peligro serio. Un peligro muy serio. No hace falta comentario. Sigo adelante porque quiero terminar. Versículo 31, de día y de noche. ¿Cómo se lleva a cabo el pastorado? Hay que dar tiempo y atención al rebaño. Y Pablo dice que lo hacía de día y de noche, es decir, no hay hora para el trabajo pastoral. No quiero decir con esto que el pastor sea una persona que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 4 menos cuarto y duerme 1 hora solo, se va a morir. No es esto. Lo que está diciendo es que el pastorado tiene momentos en donde hay que atender, no importa qué hora del día, en el momento en que la oveja pueda ser atendida, tenemos que atenderlo. Y en este sentido, por eso es necesario que en las iglesias haya algunos pastores a pleno tiempo para cubrir esta cuestión. Pero una iglesia que se organiza bien en su cuerpo pastoral puede estar al tanto de las ovejas en todas sus necesidades siempre. Pongo un simple ejemplo. Una iglesia que tiene grupos de conexión, grupos de hogar. Los líderes de esos grupos están viendo que falta una a la reunión, que alguna tiene un problema que no lo dice, y todo eso va hacia el consejo pastoral de la iglesia, el cuerpo pastoral de la iglesia, para que en momentos puedan ser atendidas. No, la oveja no es el número 403, es Juan Pérez. Y yo tengo que atender esa oveja con su nombre porque tengo que conocer el rebaño también, ¿verdad? De día y de noche. ¿Qué hacía? Amonestaba. ¿Qué es amonestar? En el texto griego del Nuevo Testamento. Es animar y orientar para caminar. Amonestación. Vaya amonestación, vaya paliza que nos han dado. No, la oveja lo que necesita es que tú te sientes a su lado. Y le digas, ven, esto que estás haciendo no es correcto. Dialoga con calma. Y ora por ella, con oración y con lágrimas. Yo no tengo ninguna promesa para los pastores que se quejan, pero tengo una promesa para los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Llorar por un hermano es llevar la carga de ese hermano en tu corazón a la presencia del Señor. ¿Está claro? Había un hombre en nuestra iglesia hace muchos años que era una tragedia hablando. Si tú ponías a ese hombre para decir algo, mejor no lo pongas. Pero era un anciano, un pastor colosal.
Cuando había algún problema, especialmente entre matrimonios, iba él. Ya el consejo lo mandaba. Y este hombre llegaba junto de las personas que tenían problemas y le ponía los brazos encima. Y poco tiempo después, él estaba llorando. Y luego los invitaba a sentarse. Y oraba. Era difícil que él no resolviera un problema. Un día hicimos en la iglesia una lista de personas que hacía tiempo que no venían. ¿Hay algunos en la iglesia? ¿Se fue? ¿No vienen? Bueno, hicimos una lista. Y resulta que había unos cuantos. Entonces tomamos una determinación. Orar durante 3 meses todos los días por ellos. El consejo. ¿En dónde? Bueno, yo oraré en mi casa. No. En tu casa muchas veces no lo vas a hacer. Vamos a la iglesia ahora. Cuando había culto nos quedábamos después del culto. Cuando no había culto íbamos a las 8 de la noche. Yo he visto hombres mayores con problemas en las rodillas. El reuma es típico de Galicia, por la humedad, que doblaban su saco, lo ponían en el suelo para poder arrodillarse. Y orábamos uno por los nombres de esas personas. Y los llevábamos a la presencia del Señor y he visto muchas lágrimas en esa reunión de oración. Semana Santa, tradicionalmente en nuestra iglesia había una semana de cultos especiales. Y el jueves anterior, después del culto, tuvimos la reunión de oración y uno de los ancianos dijo: hemos orado 3 meses, ¿no podemos hacer algo más? ¿Y qué podemos hacer? Y él buscó la lista. Había un nombre en el primer lugar de esa lista. Y dijo: ¿por qué no lo visitamos? Y él y otro anciano fueron a visitarlo. Y llegaron y llamaron a la puerta y abrió la puerta y apareció él. Y él dio testimonio luego de esto. Y dice: cuando vi a 2 ancianos de la iglesia, dije: ¿qué quieren estos? Y ellos le dijeron: mira, queremos que sepas 2 cosas. Primero, llevamos 3 meses orando por ti. Y queremos invitarte a que vuelvas a la congregación. Y él dijo: ¿y qué va a decir la gente cuando me vea? Bueno, digan lo que digan. Si vienes el lunes, te sientas con nosotros, te esperamos en la puerta. Y el lunes de esa semana entraba por primera vez en la iglesia un hombre después de 20 años de ausencia. Había sido un líder de juventud impresionante y había caído en un gravísimo pecado. Y él no reaccionó y se puso en disciplina a la calle. Y vino el lunes, y vino el martes, y vino el miércoles, y vino siempre. Y un tiempo después de eso, en una reunión del domingo por la mañana, este hombre se levantó de su asiento y atravesó todo el pasillo de la iglesia y vino al frente. Y dijo: hermanos míos, Dios me ha perdonado. Podéis perdonarme vosotros. Había mucha emoción. Y yo me levanté y dije a la congregación: ¿hay alguien que pueda impedir que este hermano participe hoy de la cena del Señor? No mucho tiempo después predicaba. Él fue un líder de juventud de primer nivel y predicaba en un culto de jóvenes y dijo: jóvenes, leyó el pasaje de la oveja extraviada y dijo: jóvenes, quiero deciros que yo era esa oveja extraviada. Y el gran pastor de las ovejas envió a los pastores de esta iglesia a buscar. Y dio un testimonio impresionante. 3 meses después moría de cáncer. Pero la iglesia había restaurado una oveja perdida.
no tienes nada de mayor valor en tu ministerio que buscar a los perdidos. ¿Tienes algún nombre de algún perdido? No se te ocurra dejarlo como está. Vete a buscarlo. Esto es lo que Pablo está haciendo. Por tanto, el ministerio pastoral es restaurar al caído. ¿Lo entendemos bien? Bien, voy a terminar. ¿Cuál es la bendición? Bueno, mira el versículo, lo voy a decir en 3 versículos. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Y es más, cuando no tenía recursos, para mí y para el equipo, con estas manos he trabajado. Bueno, hay una lección grande aquí, por eso yo digo que los temas tendríamos que dedicar una semana. Primero, la persona que es llamada a la obra, ¿la llamó el Señor o la llamó la iglesia? La llamó el Señor. Luego, ¿a quién tiene que recurrir cuando tiene algún problema económico? Al Señor, ¿de acuerdo? El que sirve no exige, ¿verdad? No. Pero la iglesia tiene el compromiso delante del Señor de sostenerlo, ¿sí o no? Tú sabes que hay misioneros hoy en día en la India que están pasando hambre, ¿lo sabes? Tú sabes que hay algún misionero en Marruecos que tuvo que venirse a España porque peligraba su vida, ¿lo sabes? Tú sabes que del cono sur ha salido una mujer que está en la India y que se ha enfermado gravemente por el lugar donde está sirviendo y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Y su problema, un año, era buscar recursos para poder vivir. Y el recurso que necesitaba, $1,000 para todo el año. ¿Sabes esto? ¿Conoces algún misionero de esta forma? ¿Tienes en tu congregación un culto mensual de oración misionera donde pasas informes y no solo cuentas lo que ocurre con ellos, aportas para sus recursos? Yo no he codiciado el vestido, he trabajado, gracias Pablo, pero hay algo más. Dice a continuación, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados. Luego la iglesia tiene que tener una labor social de atender a los necesitados, en donde están incluidos también los pastores de la congregación y las personas a pleno tiempo, porque más bienaventurado es. Y resulta que Pablo nos da una frase de Cristo que no está en ningún lugar de los evangelios. Es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Da amor, aunque recibas desprecios. Y estamos cantando mucho de amor y de esto, y hemos cantado una canción que a mí me impacta mucho y que no viene precisamente, la composición no es precisamente del mundo evangélico. Esa canción que dice que vieron al Señor, no me acuerdo cómo es eso. La gente camina. Es necesario que entendamos que el encuentro con Cristo es lo que la iglesia necesita para caminar. Y que no hay exhortación que levante el interés de la iglesia más que Jesucristo. A veces decimos, tenemos que exhortar, tenemos que hacer, tenemos que... Escucha la Biblia, por favor, y ponla en el púlpito, por favor. Te ruego en el nombre del Señor que lo hagas. Y Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si el amor de Cristo no cambia una vida, no hay nada en la tierra que la haga. Y el amor de Cristo, lamentablemente, no está siempre en la iglesia. Queridos míos, perdonadme si en alguna forma he sido demasiado insistente.
El único interés que yo tengo es que la palabra de Dios te habla a ti, mi amor. Y quiero terminar con un desafío personal. Velad por vosotros y por el rebaño de Dios. Que el Señor en su gracia toque nuestras vidas. Que haya un cambio profundo en el liderazgo de la Iglesia. Y Cristo sea verdaderamente entronizado. A Él sea la gloria.